Hola y bienvenidos a un programa más de Sostenes al Aire. Hoy tenemos un programa muy interesante con una invitada súper especial y vamos a hablar del tema de dejar ir. Y es que de las cosas que más nos conectan como seres humanos es el sentirnos tristes o sentir dolor. Este dolor puede ser físico, puede ser emocional. Lo importante son las experiencias que nos hacen sentirlo. Hola, ¿cómo están? Y sí, definitivamente algo tan importante como eso también es cómo lidiamos con el dolor. Y cuando el dolor que sentimos no nos deja movernos, sabemos que hay algo que no está muy bien. A veces, para seguir solo tenemos que dejar ir, pero esto no es tan fácil, ¿cierto? Hoy conversaremos sobre dejar ir aquí en Sostenes al Aire. Cuando nos estancamos al no poder cerrar una etapa, por no poder continuar, hay una pregunta bastante recurrente que es ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas diferente? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera dicho que sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho ese viaje? ¿Si hubiera renunciado? Si no lo hubiera conocido? ¿Qué hubiera pasado si esa persona no hubiera partido de nuestras vidas ante una pérdida? ¿Te ha pasado? Demasiadas veces, a todos creo que es algo súper normal, ¿no? Al principio creo que me pasaba más dejar las cosas incompletas, por así decirlo, y quedarte con esas preguntas. Entonces me atormentaba tanto en cierto punto que dije, no, Liz, no más, dalo todo, así que no te quede ni una pregunta de qué hubiera pasado, que no. Por ejemplo, hace un año me quería ir de viaje, bueno, ya estaba comprado todo, dije, no, me voy a ir. Pero luego me empezaron a entrar dudas y dije, ¿y si no voy? ¿Y si dijo? No. Piu. Piensa bien, o sea, ve, anda, prueba, a ver qué tal, para no quedarme con esa pregunta, efectivamente. No me fue muy bien en el viaje, pero no me quedé con la pregunta, que creo que es lo peor. Mejor, claro, ¿no? Como dicen, mejor la culpa que las ganas, ¿no? ¿Así era? ¿Así era? No sé, es ustedes algo entendieron, así. ustedes entendieron. Es algo así. Está. Pero a mí sí por mucho me ha pasado esto de cuestionarme tanto. ¿Qué pasa si...? Pero es que como dicen, el hubiera no existe. Tal vez habrán, no sé... Vi una serie en la que por cada decisión que nosotros tomábamos se aperturaba una historia diferente. Creo que yo también he visto. ¿Qué serie es? Si no te hubiera conocido, se llama la película. No. Sí, ¿Oh, sí? la serie. Bueno, lo importante es entender que si bien en nuestra situación real aparentemente lo hubiera no existe, entonces es mejor para sentirnos más leves seguir y soltar, ¿no? Que es el tema de hoy. Por más difícil que pueda ser, por más doloroso incluso que pueda ser transitar este proceso de entender y aprender cuándo dejar ir, es tan necesario. Y Daya, hoy tenemos una súper invitada, ella es psicóloga y nos va a contar muchísimo más sobre este tema. Por supuesto, démosle la bienvenida a la licenciada y psicóloga Isabel Sánchez. Por favor, adelante, estudio. Isabel, con tu gusto. Pues bien, el tema del día de hoy, soltar y dejar ir, qué tan necesario es hoy en día. Y pues vamos a conversar un poco más. Primero, por favor, preséntate, bienvenida a nuestro espacio. Bueno, mucho gusto y estoy muy encantada de estar en este programa. Me encanta la idea cuando recibí la invitación. Mi nombre es Isabel Sánchez, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, trabajo en clínica, en consultorio privado. Y bueno, encantada con estos temas de relaciones de pareja, de ansiedad, depresión y justamente en estas fechas que son tan sensibles, ¿no? Para algunas personas. Sí, exacto. Claro que en sí. estas fechas a veces cuesta un poquito más, ¿no? O uno recuerda esto de dejar ir o de cerrar alguien ciclos, que has perdido ¿no? antes, También. ¿no? En estas fechas uno se pone sensible. Conversamos un poco más sobre esto, ¿no? ¿Cómo reconocer cuando algo ya no está bien y tenemos que dejarlo ir? Depende de qué situación, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando en el plano laboral, yo creo que, y así habláramos de tema de pareja, por ejemplo, siempre es importante la escucha del cuerpo. El cuerpo nunca miente. El cuerpo te va a indicar cuando sientes tensión, cuando estás agotado, cuando necesitas descansar, ¿no? Cuando sientes molestia, tristeza, estrés. Entonces es muy importante escuchar al cuerpo y eso nos va a permitir tomar decisiones en función a esto, ¿no? Y preguntarnos y reflexionar qué está pasando que hace que yo me sienta de esta manera.
¿no? No me está gustando tal cosa, no me estoy sintiendo bien en el trabajo. Entonces, de repente es un momento para darnos una pausa, reflexionar qué cambios necesitaríamos, ¿no? Si son cambios que parten del mismo trabajo, por ejemplo, o son cambios que ya van más allá, que es de repente un cambio de ambiente, un cambio de país, un cambio de profesión incluso, ¿no? Claro. Porque también hay como cambios muy chiquitos y cambios muy grandes. Mucho más Claro. abruptos. Entonces, Isabel, y en este momento entonces nos cuestionamos, ¿no? O sea, si ya identifiqué y como tú misma dices, el cuerpo no miente, el cuerpo se manifiesta, pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto afrontar y tomar la decisión de soltar? Porque los seres humanos estamos hechos de costumbres, de hábitos, nos adaptamos a algo o a alguien, ¿no? O nos identificamos con un rol. Yo me identifico con el rol, por ejemplo, de ser psicóloga, ¿no? ¿Qué pasa si más adelante no puedo ser psicóloga por alguna razón física, una condición, un accidente, ¿no? Es como que el mundo se me cae a pedazos, ¿no? Me identifico con algo, con un rol. Y nos cuesta también desaprender cosas. Si estábamos habituados a ver a una persona constantemente, ¿no? Y de pronto la perdemos porque murió, porque se fue de viaje o porque terminó la relación, nos vamos a sentir mal, ¿no? Obviamente, no nos vamos a sentir normal, felices. Creo que una de las cosas es entender que cualquier cambio va a traer movimiento emocional. Y los seres humanos somos fóbicos al dolor. Fóbicos quiere decir que tenemos miedo a sufrir, ¿no? Y entonces evitamos el sufrimiento a toda costa. Preferimos la seguridad. Permanecer en esa zona de confort, ¿no? Vendría a ser Exacto. ello. O sea, por temor al qué viene después de. Y esa incertidumbre de qué va a pasar después de la decisión que tengamos que tomar al dejar ir a algo o a alguien en este caso. Exacto, lo has dicho tal cual. Es esta zona de confort, entre comillas, porque en realidad no es confort, ¿no? Es una zona donde nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos tristes, molestos, angustiados y no nos sentimos bien estando donde estamos, pero le ponemos zona de confort porque no podemos dar un paso más allá y tener esa certeza de que las cosas pueden mejorar incluso, ¿no? Si tuviéramos esa certeza de que si yo termino algo o que tras un dolor de perder a alguien, voy a tener momentos felices en mi vida, incluso puedo conocer a otra persona, si estoy en una ciudad diferente, puedo tener nuevos amigos. Si tuviera la certeza, no tendría tanto miedo, soltaría más fácil. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto, porque no tenemos la certeza. Claro. Y en el caso de este tipo de pérdida, por ejemplo, cuando perdemos a alguien en la familia, ¿no? Un familiar, alguien fallece, ¿cómo manejamos ese tipo de situaciones? Creo que como que estamos forzados a dejar ir, ¿no? No hay opción. Esa persona se fue, no va a volver y a veces nos hundimos en depresión, en tristeza. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de situaciones? Cuando es un proceso de duelo es distinto. En un proceso de duelo, las primeras semanas, incluso meses, no se puede hacer nada terapéuticamente hablando, más que acoger las emociones del doliente, ¿no? De la persona que se queda. No podemos intentar que rápidamente se recupere si ha perdido a su mamá, a su papá. Con esto del COVID se ha visto mucho, ¿no? Claro. A un hijo. Entonces, ahí hay un caso distinto. No podemos ser una sociedad que presiona por superarlo, ¿no? Porque además, cuando uno pierde a un ser querido, no es que lo supera, no es que lo olvida, ¿no? No es que lo vas a dejar de amar, sino que lo que vas a elaborar en tu duelo es que vas a descubrir que aún con la ausencia de la persona que amas, puedes seguir siendo feliz en tu vida. Tú estás viva, ¿no? Claro. Entonces es aprender a honrar eso, aceptarlo, dar gracias, y cuando ya se ha elaborado todo eso es que has podido pasar ese proceso de duelo, pero nunca olvidamos. Sí, claro. Por Claro. ejemplo, cuando yo perdí a mi abuelo, mi abuela también decía, no, como que el dolor nunca se va a ir, o sea, nunca voy a dejar a esta persona, pero es una cosa de transformar la situación, ver que igual puedo seguir y honrarlo y recordarlo y ese tipo de cosas, A mí ¿no? me pasó con mi papá, ¿no? Yo perdí a mi papá durante la pandemia a raíz del COVID
y sigue siendo, esto no tiene más de 2 años, entonces sigue siendo un proceso bastante difícil, pero como siempre converso con mis hermanos, con mi familia, honrar su vida, porque su vida continúa a través de la nuestra, ¿no? Somos sus hijos, entonces Él está vivo en nosotros, no solamente porque su sangre corre por nuestras venas, sino porque, como dicen, ¿no? Mientras tú recuerdas a la persona, nunca se va a ir en el sentido de olvidarla, ¿no? Y nosotros tenemos que continuar con nuestra vida, el tiempo pasa. Ahora nos vamos a una pausa chiquitita aquí en Sostenes al Aire y ya regresamos, ustedes no se muevan. Ya estamos de regreso aquí en Sostenes al Aire y comentaba con ustedes la pérdida de mi papá y lo difícil que ha sido esto, y ha sido en general para muchas familias durante la pandemia bastante difícil, ¿no? Se han perdido padres, abuelos, hijos, y cómo manejar este duelo que es tan difícil, y mucho más en momentos como estos que son momentos de unión familiar, Claro, de cierre de año, acabamos de pasar fiestas. Navidad, fiestas, y suele ser especialmente duro en esas ocasiones. Hace un momento, antes del corte, nos estabas mencionando cómo manejar esta situación, pero mi pregunta es, si nosotros conocemos a alguien que ha pasado por este momento complicado, difícil, alguien externo, ¿cómo podemos ayudar a las personas que sabemos que han pasado por una pérdida? Sí, es muy importante preguntar a la persona qué es lo que necesita y no asumir, ¿no? A veces asumimos y la llenamos de cosas que son innecesarias, o a veces callamos para no recordarle a la persona que falleció. Sí. Es muy común en nuestra sociedad eso, ¿no? Incluso podemos ver que tiene fotos, que tiene ciertos rituales y los censuramos, ¿no? Como que guarda eso, bota eso, ya no estés pensando, distráete. Claro, pensar en otra cosa, no es lo que uno suele hacer. Exacto, Claro. Entonces todos esos mensajes no ayudan, ¿no? Lo hacen con toda la buena intención del mundo, pero no terminan de ayudar. Entonces es muy importante acercarse a la persona que ha perdido un ser querido y preguntarle, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás con esto? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿No? Y que te hable también al comienzo. Cuando uno pierde un ser querido, quiere hablar, pero a veces no, se limita, ¿no? Ay, no quiero cargar a mis amigas de estos problemas, no quiero hablarle a mi pareja, va a pensar que soy muy débil, qué sé yo. Entonces es importante hablar todo lo que la historia de ese ser que se queda con el ser que falleció, ¿no? Mira, la historia con mi papá fue esta, jugábamos tal, ¿no? Yo no, de repente no resolví este problema con él. Entonces todas esas cuestiones son muy importantes para desahogarnos y sacar las cosas, ¿no? Eso que de hablar también ayuda a soltar también. Exacto, a veces, ¿no? Ayuda a dejar ir de soltar, cierta sí. forma. Y tener rituales también es muy importante, ¿no? Dependiendo de la religión que uno profese o de las creencias que uno tenga, pero tener rituales de repente, ¿no? Misas, o ir al cementerio, o meditar por la persona, mandarle luz, amor en su camino, de repente ir al mar. Tener ese tipo de rituales también ayuda a ir soltando, ¿no? Y sanar las cosas, las emociones que están atrapadas durante el duelo, porque cuando uno pierde un ser querido, y más allá en el COVID todavía, lo que ha habido es mucha culpa. Eso Mucha te iba a culpa. decir. ¿Cómo manejar este sentimiento de culpa por lo que se hizo, lo que no se hizo, por cómo no se aprovechó el tiempo? Mucha gente que se fue incluso sin poder despedirse. O sea, ¿cómo se aborda este sentimiento de culpa? Sí, la culpa hay que entenderla como parte del proceso de duelo. La culpa es como un mecanismo que utiliza el cerebro para pensar de que pudo haber hecho algo distinto para que esta realidad no sea como es. Entonces es un mecanismo cerebral del cual no tenemos mucho control al inicio, ¿no? Puede aparecer, y lo ideal es que uno lo observe con amor y que se dé cuenta que esta culpa, si es funcional o es disfuncional. Si es funcional es porque la culpa puede reparar algo. ¿Puedo reparar la muerte de un ser querido? No. Si la culpa tiene que ver con otra cosa, sí, de repente sí se puede. Pero hay una culpa que tortura, que es la culpa que se da cuando uno pierde un ser querido, que es inútil, ¿no? Porque al final nada va a traer lo de vuelta.
¿no? Entonces es como estar orientado al pasado. Entonces hay que trabajar la culpa de modo que no sea que la persona empiece a reflexionar y a perdonarse por las cosas que no hizo, porque no tenía el control de ellas, ¿no? Como tú dices, mucha gente se quedó en otro país, no podía venir en otra ciudad por la pandemia, no podías evitar de repente que venga alguien y contagie, ¿no? Porque no había forma, ¿no? Era muy incierto para todos. Todos estábamos en una pandemia que no habíamos vivido antes. Entonces es importante perdonarse. ¿Y cómo perdonarnos? Que, o sea, yo sé que para muchas cosas no existe fórmula mágica, ¿no? Ni para soltar, ni para el tema que estamos abordando en sí, pero ¿cómo perdonarnos? ¿Cómo transitar ese camino? Una de las cosas es ponernos, por ejemplo, visualizarte frente a ti misma y primero ver todas las cosas que te estás diciendo culpándote, dándote cuenta cómo te sientes cuando te culpas. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes peor? ¿Te deja igual? ¿No? Cuando tú te das cuenta que te sientes peor, es como que tienes que decir, ya basta. Basta. Y empezar a defenderte. O sea, tienes que manejar tu voz crítica, tu voz culpadora y decirle a tu voz, para, me estás culpando por algo de lo que yo no tenía manejo. Y ahí la persona de repente entra pues en llanto, en cólera, ¿no? Eso generalmente se hace en terapia, porque a veces uno solo no puede manejarlo. Sí, claro. Pero en terapia a veces, por ejemplo, enfrentamos a la persona, ¿no? A ver, dile, pues tanto que te estás culpando, dite a ti misma, Liz, por todas las cosas por las que te estás culpando. Tú escuchas eso y dices, no, es suficiente, me estoy haciendo mucho daño. Tú te das cuenta de eso y puedes parar y empezar a reflexionar sobre lo que sí pudiste hacer y repararlo de una manera, ¿no? De repente escribir una carta, hacer algo del legado de papá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacía papá? ¿Qué le gustaba? Ya, lo hago, como una alternativa de honrar su presencia, ¿no? De lo que me enseñó. Y así uno se va perdonando. Algo que he escuchado, bueno, que he hecho también y que he escuchado que muchos amigos hacen, que bueno, no sé si está bien o mal, a veces es presionarse por estar bien, ¿no? Es decirse como, estoy mal, no, tengo que estar bien y voy a sonreír y voy a hacer esto, y a veces todavía no terminas de procesar cosas por dentro. Ahora procuro un poco más abrazar mi proceso y abrazar de, si estoy mal, está bien, pero no sé si eso es lo correcto o no. Sí, las emociones es algo que no podemos evitar. Yo no puedo decir, hoy día me voy a levantar feliz y voy a estar feliz todo el día, porque no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Lo que sí podemos es elegir cómo reaccionamos ante las emociones que tenemos. Entonces, eso de abrazar nuestras emociones está muy bien, pero a veces las personas confunden abrazar las emociones con sufrir. No, es que tengo miedo porque de repente yo me siento triste y si abrazo mi tristeza voy a estar triste todo el día y no voy a poder levantarme para trabajar. Y no es así, ¿no? Es que tú te das un espacio. Hoy, ahora, a esta hora, yo no puedo llorar, pues, ¿no? En este momento. Pero le digo a mi emoción, ¿sabes qué? A las 10 de la noche vamos a estar solas y a esa hora te voy a atender. Entonces es abrazar nuestras emociones y saber en qué momento las acogemos, las vamos dejando ir y fluir. Importante, de verdad, tener en cuenta esto. Muchas gracias, Isabel. Aún tenemos más que hablar, pero nos vamos a un pequeño corte aquí en Sostenes al Aire. Ya volvemos con más. Ya estamos de vuelta aquí en Sostenes al Aire y ahora nos vamos a un pequeño micrófono abierto porque nosotras queremos saber qué es lo que opina la gente, qué es lo que más les ha costado dejar ir. Vamos a verlo. ¿En algún momento de tu vida has tenido que dejar ir, sea algo material, un ser querido, una pareja o una mascota? Claro, sí, parte de la vida. Sí, en realidad de todo, pues no, o sea, a cualquiera le ha tocado. Familiares también, sí, ahora cuando hubo la pandemia, sí, se me fueron 2 familiares, fue terrible en realidad. ¿Cuál crees que es el punto más difícil de ese proceso de superación de la pérdida de alguien que te ha acompañado tantos años?
Yo creo que el punto más difícil fue darse cuenta que realmente lo más sano para uno mismo es dejar ir a ese ser especial que tienes, darse cuenta que realmente tienes que pasar la página, porque a veces nos aferramos o a vivir estancados en ese dolor o sufrimiento que sentimos en el momento, ¿no? Depende de cómo haya sido la separación. Por ejemplo, si es una pérdida de un familiar por fallecimiento, obviamente uno nunca supera la muerte, simplemente vive con el dolor, por así decirlo. Y si es algo monetario, el dinero va y viene. ¿Y por qué crees que mucha gente no llega a aceptar ese proceso, ¿no? O viven encerrados en esa tristeza? No sé, supongo que porque se aferran mucho a las personas. Tiene mucho que ver la educación, los valores, todo proviene de casa, pues. Creo porque se ha apegado mucho a esa persona, mucho. Sí, y entonces, pero obviamente hay que superarlo de alguna u otra manera. Bueno, respecto a eso, creo que es porque no sienten quizás las fuerzas o la motivación necesaria para poder, como lo mencioné, dar vuelta a esa situación, ¿no? Esa motivación puede venir sea desde otros seres queridos que lo rodean o desde uno mismo también, que creo que también puede ser un punto bastante fundamental para poder levantarse y salir de ese momento difícil, ¿no? Ya estamos de regreso aquí y qué bueno, acabamos de escucharlos. Y tantos temas, tanto que a lo largo de nuestra vida y dependiendo de las etapas en las que estamos, tenemos que soltar, ¿no? Muchas veces un trabajo, Mudarse. proyectos, los tiempos cambian, ¿no? Incluso soltar etapas, memorias que no nos hagan bien. Pero vamos a entrar un poquito al tema sentimental. Ya, vamos a relajarnos un poco porque estábamos de... No sé si relajar. Vamos a relajar, Daya, vamos a relajar, vamos a hablar del cacas y del tóxico. Ok, vamos. Perdón, Isabel, vamos a hablar de cosas serias. ¿Cómo dejar ir una relación que ya no nos hace bien? Va a depender de cada caso. Hay casos donde hay hijos de por medio y es un poco más difícil. Hay negocios de por medio de ambos y es mucho más difícil todavía por el tema del dinero, ¿no? Claro, todas las cosas que te unen, ¿no? Sí, pero lo básico es darnos cuenta cuando la relación ya no da para más, ¿no? Y es tomar esta conciencia, como decía antes, desde el cuerpo, de cómo me estoy sintiendo en esta relación. Si no me estoy sintiendo a gusto, si ya me estoy sintiendo que está afectando varias áreas de mi vida, ¿no? En el trabajo no me concentro, en los estudios no me concentro, afecta mi apetito, afecta mi sueño, ¿no? Entramos en un proceso, en una crisis de repente de ansiedad o incluso depresión, ¿no? Cuando ya estamos viendo que la relación, en vez de traernos bienestar, nos trae sufrimiento, es momento de soltar, ¿no? Ya lo hemos intentado todo, ya hemos ido de repente a terapia de pareja, ya hemos intentado regresar 100 veces y no se ha dado, entonces es como que, ay, ya pues, ¿no? Hay que hacer algo acá. ¿Cómo lo corto? ¿Cómo suelto? ¿Cómo te dejo ir? Bueno, lo principal yo creo que ahora se está desestigmatizando, que es ir a terapia. A veces no podemos solos y tenemos que darnos cuenta, oye, no puedo sola, lo he intentado y no puedo. Entonces buscar ayuda para que alguien, un tercero imparcial, ¿no? Y con estudios nos guíe a eso. Y entrar a terapia va a significar descubrirnos, trabajar el amor propio, trabajar estas creencias que tenemos en relación a la pareja, ¿no? Hay personas que ponen a la pareja como su valor en la vida, ¿no? Si yo no tengo pareja es que no valgo, es que no me eligieron, es que nadie me quiere, Sí. ¿no? Y entonces el trabajar esas creencias que están muy arraigadas en nuestra historia, ¿no? Personal. Es importantísimo ir a terapia, lo hemos hablado también aquí antes en otros programas, lo valioso que es. Y como tú dices, a veces es más difícil dejar ir cuando hay cosas que nos unen, ¿no? En mi caso, yo tengo un hijo y fue un proceso súper difícil con su papá para que cada uno diga, ok, estamos bien siendo amigos, nada más. Y nos llevamos súper bien ahora. Incluso nos preguntan como, oye, ¿cómo hacen para llevarse bien? ¿Están juntos? No estamos juntos, sabemos que no funcionamos de ninguna forma, pero así estamos bien y no es un proceso rápido, ¿no? Hay que aceptar también eso. Y justamente porque el amor a veces también se vuelve una dependencia emocional, ¿no? Y funcionan los mismos químicos cerebrales que cuando uno deja el alcohol o deja la droga o dejas de tomar gaseosa o comida chatarra.
Vas a querer buscar de nuevo, porque se está activando, ¿no? Esas sensaciones desagradables. Entonces hay que pasar por un proceso de desintoxicación amorosa, ¿no? Dejar de ver, dejar de hablar, el contacto cero, como se conoce, ¿no? Claro. Que es muy difícil, pero que uno tiene que darse la firme voluntad de hacerlo, como cuando uno quiere dejar algo, el alcohol, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pasa cuando quieres dejar el alcohol? No asistes a fiestas donde se consume alcohol, ¿no? Por un tiempo al menos, y tratas de, no compras alcohol, no lo llevas a tu casa. Entonces lo mismo en una relación. Hay un proceso de desintoxicación que al menos dura 90 días al principio. Pero es importante también solucionar todos los problemas, ¿no? Porque a veces nos alejamos, pero, ay no, es que me debe tanto dinero, o es que, no sé, de pronto tenemos cosas que no hablamos, ¿no? Háblalo, agota todo, y cuando ya sientas que agotaste todo, termina, ¿no? Y como tú dices, Liz, es un proceso que lleva tiempo, no es fácil, no es de la noche a la mañana, ¿no? Incluso cuando trabajo con personas con dependencia emocional, les digo, esto va a demorar, porque me dicen, ¿qué pasa si de acá a una semana le vuelvo a hablar? No te preocupes, yo no te voy a juzgar, le digo, y no solamente porque soy profesional, sino porque también lo he pasado. Sé que toma tiempo, que no es fácil. Bueno, el tiempo siempre nos queda un poquito cortito porque queremos preguntar más, queremos saber más. Por ahora tendremos que dejar esta conversación aquí. Hay que dejar ir. Hay que dejar ir a Isabela, aunque no queremos. Pero por favor, dinos cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden encontrar, cómo te podemos volver a encontrar para seguir conversando de esto. Bueno, me ha encantado estar con ustedes, chicas. Me pueden encontrar en Instagram como amarnos, pero amar, rayita abajo, nos. Y en mi WhatsApp 980-598-257. Y en TikTok también como amarnos. Genial, en todas las redes sociales. Todas. ¿Algún mensaje que quieras dejarle final a la gente que te está viendo ahora? Ir a terapia no vas a encontrar prejuicios. Si los encuentras, vete, no es allí. Pero no vas a encontrar eso, vas a encontrar un espacio para comunicarte y aprender a sanar tus heridas y a trabajar. A quienes no queremos dejar ir son a ustedes, pero esta vez tenemos que decirles que nos vemos en un próximo programa. Así es, está difícil soltarlos, pero no los vamos a soltar en un buen rato. Todavía no. Nos vemos en un Tenemos siguiente para programa. rato De nosotros todas aquí en maneras. Sostenes al Aire, claro que sí. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como Tribu TV, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ya estamos en TikTok, ya estamos al día con los TikToks, por fin. Sostenes al Aire por ahora en Instagram y también nos pueden seguir a nosotras en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo, me parece. Debe ser, yo estoy por si acaso, yo estoy como Liz Rollero y tú tienes un nombre raro que tienes que cambiarlo de ahí. Ya, todavía no lo cambio, pero sí aparece, síganme. Ya nos vemos en el siguiente programa de Sostenes al Aire. Hasta la próxima. Chao.